Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Otero y soy el facilitador de Rederam, la Red para el Desarrollo Ecológico, Rural y Alimentario Mexicano. Hoy tenemos el gusto de presentar a Agustín Escobar y Omar Stavridis, que nos van a hacer una ponencia, no tenemos el título, pero es sobre jornaleros agrícolas. Eh, Entre los dos se van a tardar, pues digamos, entre 20 y 30 minutos, no más. Y luego, si llega, pues vamos a tener unos 3 minutos o 5 de comentario de Antonieta Barrón. Y si no, pues aquí hay mucha gente que pueda hacer comentarios, ¿no? Entonces, pues ya, sin más por el momento, según entiendo, Agustín va a empezar y luego sigue Omar, ¿verdad? El punto fundamental es que si en México podemos hablar de tres etapas a partir del final de la Revolución de 1921, la primera etapa sería una que podemos llamar de éxodo rural combinado con eh, crecimiento productivo. Obviamente hay complicaciones, particularmente al principio de esta época, pero hay un crecimiento productivo, un milagro mexicano también en la agricultura, no solo en la economía en general. Eh, y entonces el campo, con una proporción cada vez menor de la población, abastece a todo México y exporta Listo. más o menos hasta 1975. La segunda correspondería a lo que Fiona Wilson, Brian Roberts, Patricia Arias llamaron la nueva ruralidad, que es una época en la cual en el campo crece el salario, pero sobre todo crece una diversificación económica hacia empleos no necesariamente agrícolas. Y la tercera es la que aquí estoy llamando de manera muy pomposa el periodo épico de la exportación agrícola mexicana dentro del TLC y sobre todo del TLC, que está caracterizado más o menos como esto. Pero el punto de toda la presentación es que este periodo épico ya se acabó. Es decir, dio señales de irse agotando y en este momento ya no está. Y esto obviamente tiene consecuencias sobre la calidad y la cantidad del empleo agrícola. Entonces, en el periodo épico, ¿qué pasó? Las exportaciones agrícolas crecieron al 8% anual, el empleo asalariado agrícola total crecía al 3.5%. Notarán ustedes que ahí hay una diferencia, obviamente, lo cual quería decir que estaba creciendo la productividad. Ujú. Eh, el empleo formal crecía al 7% por año y crecía más rápidamente para los eventuales que para los permanentes, lo cual era socialmente progresivo. ¿Por qué? Porque los eventuales, que fueron los que obtuvieron más rápidamente empleo formal, eran los más pobres. Entonces, por eso lo llamo progresivo. Las exportaciones crecían, aunque el crecimiento se fue moderando. Al principio de este periodo tuvimos crecimientos anuales de exportaciones agrícolas del 14%. Hacia el final tenemos un crecimiento como del 5%. O sea, realmente la curva se va aplanando. Los salarios subían y se acercaban a la media salarial mexicana, y esto es incluso antes de la política salarial más reciente, básicamente porque se creó una escasez creciente de fuerza de trabajo agrícola. La pobreza extrema, y esto es un hallazgo muy importante de la primera parte de nuestro proyecto, cayó en los municipios exportadores. Es decir, si haces una lista de los 26 municipios más exportadores agrícolas de México, la pobreza extrema, ojo, extrema, cae en esos municipios más del doble en promedio que lo que cae en el país en general. En otras palabras, la difusión y la mejora de los salarios agrícolas colaboraron a reducir la pobreza en estos pequeños pueblos. No podemos decir zonas totalmente rurales, sino donde se concentraban los trabajadores. Se crearon pequeñas empresas profesionales,
los negocios de los pueblos crecían, había inmigración. La gente de los pueblos que recibe a los migrantes o de los pueblos que reciben a los migrantes están cada vez más descontentos. Crecen el costo de las rentas, el costo de los bienes en general, hay hacinamiento en clínicas, hacinamiento en escuelas y se crean tensiones sociales importantes. Obviamente para los empresarios es muy cómodo que lleguen trabajadores, pero para los trabajadores o los habitantes pobres que ya estaban en esas ciudades, esto no es para nada cómodo. Hay bastante animosidad. Eh, y por último, cada vez más los patrones se quejaban de falta de trabajadores. Tanto así que a partir de 22 más o menos, desde antes, 21, se habla de contratar solicitantes de refugio para colmar esta escasez laboral. Adelante, por favor, Omar. En suma, esto es lo que estoy llamando por el momento, y si me dan otro nombre, lo cambio, un periodo épico de logros en la agricultura mexicana de exportación, que yo colocaría al final de los tres grandes periodos de la agricultura o de la vida rural que empiezan a partir de 1921, que son los que expliqué al principio. Adelante. Esta gráfica ya la he presentado antes, simplemente la tomé del Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eh, Se puede ver cómo las exportaciones mexicanas, que son las naranjas, crecen muchísimo más rápido hacia Estados Unidos que las exportaciones de Estados Unidos a México. A partir de 2012-14 se invierte el déficit que habíamos tenido desde los años 70 y empezamos a tener un superávit y el superávit es cada vez mayor. Sin embargo, la clasificación mexicana de exportaciones agrícolas es distinta a la americana. Entonces, por favor, la siguiente, Omar. Esta es nada más la exportación de frutas y verduras con la balanza comercial del Banco de México. Y aquí lo que se puede ver es que de 2015 a 16 hay un crecimiento anual de la exportación de frutas y verduras, más o menos como del 14%, pero de 22 a 23 hay un crecimiento del 2%. O sea, se va achatando la curva de crecimiento. Adelante. Entonces, en este periodo épico, ¿qué pasó? Pues hubo logros importantes, yo diría, de un sector económico. Abastecer a Norteamérica y estabilizar la oferta de productos agrícolas, facilitar el near y el friendshoring, que todavía no se llamaba así en 2015, pero que eventual poco a poco fue tomando forma, hizo crecer exponencialmente y volver muy rentable un sector que había sido bastante débil en México. Siempre ha habido empresarios agrícolas en México, pero este sector era bastante débil y en esta época se vuelve mucho más fuerte. Un punto importante es que reduce riesgos por exposición a cambio climático al combinar muchas distintas regiones geográficas en una sola zona de comercio. Una zona puede tomar el lugar de otra que tenga alguna catástrofe climática, aunque están creciendo las catástrofes. Y por último, crea más y mejores empleos para los trabajadores, desde luego a partir de un punto más bajo. ¿Y el periodo actual qué es? Bueno, a partir de 2020, el empleo total crece cada vez menos y en 24 y en 25 cae. Es decir, se acaba el crecimiento laboral y no es un asunto de un año, es un asunto que se ve igual que como la curva de las exportaciones, se ve que va el crecimiento cada vez menor y después una caída. En 23-24 hay una pequeña informalización del empleo, crece la fracción informal del empleo agrícola y aquí recuerden que según distintas fuentes, la fracción informal del empleo agrícola puede ser del 90% según unas fuentes o del 75% según otras fuentes, pero como lo veas, crece el empleo informal. Y todo esto en un contexto de dinamismo cada vez menor de las exportaciones
y una caída del empleo total. El empleo asalariado agrícola total oscilaba entre 2.4 y 2.7 millones en 21, 24, pero en 25 oscila entre 2.1 y 2.4. Es decir, hay menos empleo asalariado agrícola. En ambas fuentes oficiales este empleo cae y las exportaciones por cultivo caen para cultivos importantes. Y aquí está la lista, es una lista bastante importante. Jitomate, pimiento, pepino, mango, legumbres en general, cítricos, uvas, fresas. En 25 no caen ni las berries, ni el aguacate, pero muchísimos otros cultivos sí. Ojo, estoy hablando de caídas, pero el crecimiento salarial sí continúa. Adelante, por favor, Omar. Aquí están, estas son un montón de barras, si tienen una pantalla grande las pueden ver, pero si no, se las paso. Obviamente el uno es, perdón, bueno, ok, es básicamente esto expresa en columnas el decrecimiento, la última barra azul fuerte es la del crecimiento 24-25, y ahí se puede ver que muchos productos importantes están cayendo en la exportación. El principal es el del jitomate, que ciertamente allí hubo un efecto no solo de aranceles, sino de cierre de frontera, porque Trump les hizo el favor a los tomateros de Georgia y de Florida, pero en general hubo una caída de las exportaciones. Adelante. Y aquí está la población ocupada. Como se puede ver, el punto máximo del empleo asalariado agrícola se alcanza en 21 y a partir de entonces eh, empieza a caer. Adelante. Este es nada más para 2025 el desempeño del empleo formal, del empleo de afiliados al IMSS en agricultura. Y va de diciembre a diciembre para poder hacer la comparación anual. Como se puede ver, en diciembre de 24 había 561,000 trabajadores agrícolas afiliados al IMSS. En diciembre de 25 son 529,000. Es una caída del 5%, no más en 25. Y en 24 ya había habido una caída del 3%. Adelante. Eh, Sigue la evolución positiva del salario. Aquí el brinco fuerte de diciembre a enero obviamente se da por el aumento al salario mínimo, pero el brinco que se da de abril a junio es por la temporada, por el fin de la temporada alta de exportaciones en distintas regiones del país y después vuelve a caer porque el empleo decae. Pero lo interesante está en la siguiente lámina, Omar, que es que en las entidades verde clarito de arriba son las que llamamos entidades de exportación agrícola, que son las entidades que más exportaciones agrícolas reúnen. Y allí lo que se puede ver es que en diciembre de 24 el salario medio de cotización al IMSS era de menos de 400 pesos y en diciembre de 25 era de 435, o sea, sube casi 40 pesos. Y en el resto del país, el salario, incluso el salario formal del IMSS, crece nada más 16. En otras palabras, no solo las zonas exportadoras tienen salarios más altos, sino que la dinámica salarial es más favorable en esos estados. Adelante, crece el salario más rápido. Aún así, a pesar de que está creciendo el salario, esta es una gráfica que sale de la ENOE, que es de la que va a hablar eh, Omar. Y en esa gráfica, esta gráfica lo que se puede ver es que el salario agrícola está muy por debajo del salario mínimo de 2025, que es de 8,364 pesos mensuales. Ahora, ese es el salario general, pero vamos a ver el salario según formalidad en el empleo agrícola. Y aquí está. Según formalidad en el empleo agrícola, en el empleo formal se rebasa el salario mínimo por casi 1,000 pesos, alrededor de 1,000 pesos. En el empleo informal se ganan 3,000 pesos menos por mes
Y como se ve además, lo que decía yo anteriormente, el crecimiento es menos dinámico. Adelante, Omar. Hubo factores en 2023 que incidieron en la calidad del empleo. La caída en la tasa de cambio contra el dólar, que el dólar se depreció, no es 25 la primera vez que el dólar se depreció en 23 hasta llegar a 17, de 20 pesos a 17 pesos, y si se toma en cuenta la inflación mexicana, entonces el precio de venta en dólares realmente tenía un 30% menos de capacidad adquisitiva en 23 que en 21. Las tasas de interés que llegaron al 11% en 2023, pero que a los productores les cobraban los bancos casi el doble, como el 20%. El aumento real del salario, que hizo que los patrones emplearan cada vez menos trabajadores y que subcontrataran producción de manera informal para ahorrarse salarios, ¿no? Aquí es una nota al pie, hubo cambios extremadamente importantes en la Ley Federal del Trabajo en 2024, pero solo les pegaron a los empleadores formales y solo beneficiaron a los trabajadores formales. A los demás no se les tocó. Eh, Hubo una especie de tensión creciente entre nuevos gobiernos municipales y las empresas, en donde se les hicieron más cobros a las empresas. Y por último, desde luego, la inseguridad ha ido creciendo, que digo, la inseguridad representa muchas cosas, mucha incertidumbre y muchos riesgos, pero básicamente puede hablarse de que es un costo adicional. Hicimos una encuesta a empresas agrícolas importantes en 2025 y lo que reportan de la situación de sus empresas es esto. La producción en general está estable, pero el valor de esta producción ha caído por todo lo que dije del dólar, de menos exportaciones. En sus regiones, la superficie sembrada ha bajado, y esto no es novedad. La superficie sembrada ha bajado en muchísimos estados mexicanos, aunque el valor de la producción crezca. Hay una concentración de producción más valiosa en menos superficie y más inversión por superficie. Eh, Sin embargo, reportan en general con muchas variaciones, pero que la producción total ha crecido, aunque la exportación está cayendo ligeramente. Adelante. El empleo es muy variable. Hay empresas que hablan de que desemplearon al 25% de los trabajadores, otras que emplearon 25% más, pero en promedio es positivo. Sin embargo, el promedio no es el mejor indicador. Hay mucha variación entre empresas. Como hay mucha incertidumbre, unas corren, otras contratan, la fuerza de trabajo tiene que moverse mucho, en fin, eso se ha vuelto un problema. El costo laboral ha subido, por lo que dije de la reforma de la Ley Federal del Trabajo, pero no ha subido tanto el bienestar laboral porque no se ha convertido el aumento en el salario en beneficios de los trabajadores. Hay muy poca inversión del IMSS y del Infonavit, un poquito más, por cierto, del DIF, en servicios a los trabajadores. Bueno, entonces, en 25 además tenemos un nuevo factor de incertidumbre. Ahí te me fuiste muy rápido. Ya estaba yo leyendo. Que son los aranceles y el futuro del TEMEC y el cierre de fronteras, que es lo que yo decía antes del tomate. El cierre de fronteras por temporadas, ¿no? El problema es que se han ido acumulando factores a lo largo del tiempo y hoy, desde luego, hay amenazas adicionales, que son las amenazas al TEMEC y todo esto de los aranceles. La dinámica que se observa, mientras que vimos en el periodo épico, por llamarlo así, un periodo de crecimiento del empleo, de mejora del empleo, de formalización del empleo y de crecimiento de las exportaciones, lo que se ve en este momento es un empequeñecimiento de la agricultura de exportación con un empequeñecimiento de la fracción formal y una recarga, digamos, una, eh,
que el gobierno federal y la Secretaría del Trabajo están muy en particular sobre ciertos patrones, pero el resto de la agricultura está en una situación precaria de aumento laboral, pero de aumento salarial, pero de precarización laboral. Sería muy importante que la carga regulatoria, o sea, la ley federal del trabajo, se aplicara a toda la agricultura empresarial, ¿no? Y no nada más a la de las empresas formales. Y esto es un problema muy fuerte, no tiene solución fácil. Lo he hablado con la Secretaría del Trabajo, lo hemos hablado con empresarios y no tiene una solución fácil, pero mientras no se resuelva, va a haber empresarios que van a estar produciendo informalmente y exportando o vendiéndoles a otros que sí exportan. Hacer caminos que faciliten a los empresarios acceder a la formalidad y no que los fuercen a salir de ello. Hay un texto interesante de Rogelio Gómez Hermosillo sobre las rampas para acceder a la formalidad y en vez de las rampas para salir de ella, que propone esto mismo. Brindar servicios efectivos a todos los afiliados al IMSS para que el empleo formal sea más interesante para los trabajadores. A los trabajadores, los patrones muy seguido les dicen, te voy a pagar más si te contrato informalmente. Lo que le pago al IMSS te lo pago a ti y vas a estar mucho mejor. Lo que nosotros observamos es que siempre en todos los estados el empleo informal paga muy por debajo, muy por debajo. O sea, realmente el bienestar de los trabajadores es muy inferior. Esta invitación de los patrones a salir de la formalidad no les conviene a los trabajadores. Y el certificado obligatorio para los agroexportadores es una buena idea, pero corre el riesgo de seguir acumulando incentivos en contra de los buenos empleos y es fácilmente corruptible. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Ya vamos bien retrasados, ¿eh? A ver si Omar le acorta un poquito, man. Ya me comió tiempo, Agustín. Sí, Perdona, sí, sí. sí. Muy bien, bueno, yo voy a tratar de ser más concreto. Las condiciones salariales y de pobreza entre jornaleros agrícolas en México en 2016 y 2024. Bueno, vamos a ver. Aquí, bueno, básicamente ya todos entendemos por jornaleros, bueno, asalariados agrícolas. Bueno, ya sabemos que la precariedad es una característica de estos empleos, ausencia de contrato laboral, incertidumbre, ¿no? Y poco menos del 50% de los jornaleros son indígenas y un 15% son mujeres. Existe, bueno, hay una brecha salarial también de género y etnicidad entre jornaleros agrícolas. Bueno, esto me voy a avanzar. Esto habla nada más de que excluimos a autoempleados, patrones y trabajadores familiares sin pago. ¿Por qué usar la ENIG y no la ENOE? En este caso, la ENIG, la ventaja que tiene es, tiene una medición mucho más fina de los ingresos. Además de eso, tiene información para poder medir la pobreza. Entonces aquí básicamente lo que queríamos ver era, en estos, digo, para hacer comparable, obviamente utilizamos, de acuerdo a la medición oficial que tenía Coneval, ahora la tiene INEGI, la medición a partir de 2016 hasta 2024, que es el último dato, para medir cómo ha cambiado las condiciones laborales y de pobreza de los asalariados en general y separando asalariados agrícolas con asalariados no agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, la ENIC tiene una ventaja también que es representativa estatal, rural, urbano, aunque para el caso de jornaleros lo que se puede más llegar es llegar a una representatividad regional, ¿no? Y bueno, usamos el periodo 2016-24 a partir de la metodología oficial, bueno, eso ya lo comentamos, con el fin de contar con suficiente robustez en los datos, se restringió la muestra a asalariados entre 18 y 64 años. Los resultados con 65 años o más no aportan tanta significancia porque ya no hay, sobre todo en parte jornaleros, para poderse comprar los grupos, es muy difícil encontrar captado por la ENIC, ¿no? Obviamente, ¿no? Seguro que si hay algunos otros instrumentos o una captación con un carácter más, de una muestra más de carácter cualitativo, igual podrías captar eso más, pero en este caso no. Entonces, estamos los datos, los pusimos a precios de agosto de 2024 para poder hacer una comparación y ver comparaciones reales, ¿no? Las estimaciones en su mayoría son estadísticamente significativas. Utilicé la ENIG, utilicé aquí los coeficientes de variación, ¿no? Que es la desviación estándar entre la media.
tienen que ser a menor a 0,15 para que sean estimaciones confiables, ¿no? En el caso de que no sean confiables, vamos a poner en rojo. Digo, el cuadro es muy grande porque se ponen un montón de cosas, un montón de estadísticos, pero la idea es explicarles estos, ¿no? Bueno, en el caso de condiciones laborales, en general los asalariados, tenemos del 16 al 24, las horas trabajadas, pues tuvieron una reducción muy poca de 0,9 horas entre 24 y 18, ¿no? Para hacer un periodo más corto. El 16 tenía ciertas dificultades. El salario mensual ya aumentó de 9.684 y llegó a estar hasta 11.376, que es como un 18% más o menos. Esto significa, esta es la diferencia, y esta diferencia, cuando el estadístico es empíricamente superior a 2, tiene una significancia del 95% de confianza, ¿no? En este caso todos nos salen altos, entonces el ingreso salarial por hora también tuvo un aumento de 9,7 pesos, y el ingreso mensual per cápita, que se utiliza también para medir la parte de lo de bienestar, tuvo un aumento, ¿no? Entonces, se puede ver un aumento de salarios. En esos salarios no agrícolas, ellos tienen un salario más alto en general, llega a estar en 10.400, en 11.632, y también es significativo el aumento, pero en cuanto a jornaleros agrícolas, esto es a nivel nacional, no se ve una reducción. Los jornaleros agrícolas no tuvieron reducciones en el número de horas trabajadas, ¿no? Ellos trabajan más de 40 horas. En este caso, el dato de 24 dice que son 43 horas a la semana. El salario mensual pasó de 6.177, perdón, sí, de 4.437 y casi 5.000 en 2018 a 6.177 en 2024. El ingreso salarial por hora aumentó 6,8 pesos, ¿no? Es un aumento considerable respecto a lo que tienen los asalariados, en este caso no agrícolas, 23% más o menos, ¿no? La diferencia. En cuanto a la parte de pobreza, la pobreza multidimensional, tenemos aquí la pobreza multidimensional, la moderada, la extrema, la vulnerabilidad por carencias sociales, por ingresos, y esta es la población no vulnerable, ¿no? Aquí estamos hablando de todos los asalariados. Se ve una reducción de 11 puntos porcentuales en la pobreza en general. Casi todo corresponde a pobreza moderada. La pobreza extrema acá tiene casi 1% de reducción, pero la población vulnerable por carencias aumentó en 3,9%, considerando total de asalariados. Cuando ya consideramos el asalariados no agrícolas, la pobreza extrema también tiene una reducción pequeña, pero la reducción más grande, en el caso de la población vulnerable por carencias, tiene un aumento de 3,6 puntos porcentuales, ¿no? Pasa de 28 a 32. En cuanto a jornaleros, la reducción es 12 puntos porcentuales, pasa de 65,9 en 2018 a 55,9% de personas en situación de pobreza. Hay una reducción de la pobreza extrema de 2,6%, la cual es significativa, pero hay un aumento importante en la población vulnerable por carencias. De casi 30 puntos porcentuales, 30% en 2018, pasa a 41,7 en 2024, ¿no? Es decir, lo que pareciera, pues, es que hay un efecto de traslado con los salarios, o otros ingresos, de todo, como ya lo analizó el INEGI con la ENIG. Sobre todo mucho del aumento fue por salario, fue por salarios exactamente. Y entonces esto pudo haber, reduce el problema del bienestar para las personas, bienestar económico, pero en la parte de componente de carencias, en la cuestión de, bueno, de ISABI y de todo lo que ya se ha estudiado, hay una reducción en cuanto al bienestar en la parte de los derechos sociales, ¿no? Y esto se refleja en este aumento de 11,7 puntos porcentuales. La población vulnerable por ingresos no tiene un cambio, no es significativo, ni tampoco la población no vulnerable, ¿no? Entonces, ya voy a dejar de compartir. En general se puede ver, pues bueno, un poco lo que nos indican los datos es de que, pues si bien hay una reducción en la pobreza, hay una mejora en los ingresos, sobre todo especialmente con jornaleros, esto se puede traducir más a un aumento en la parte monetaria, pero una pérdida es un aumento en las carencias. Un poco también tiene que ver la cuestión sobre
Una es seguridad social, la parte de rezago educativo aporta menos, pero sobre todo es la parte, perdón, de atención en salud, ¿no? Otro dato importante que no incluí aquí es que en general los jornaleros agrícolas se caracterizan por menos del 15% de tener acceso a atención médica, ¿no? Y justamente una de las cosas, para cerrar esto, por ejemplo, acá yo estoy en Baja California, en San Quintín. Luego, como digo, ahorita hay todo un problema, ¿no? Con el asunto con la alcaldesa, bueno, que derivó a un problema político. También es esta cuestión de un acceso, es un bajo acceso a atención en salud, cuestiones de escuelas. San Quintín, de hecho, es un municipio de reciente creación y incluso tiene problemas de acceso a servicios básicos como agua, luz. Y esto también es importante porque bueno, San Quintín, según datos de censo y de diferentes encuestas, es el que concentra una mayor cantidad de jornaleros agrícolas, arriba de 27,000, ¿no? Más o menos. Entonces, digo, eso es básicamente lo que yo quería comentar. Y bueno, adelante, Gerardo, ya espero no haberme tardado. No, muy bien, Omar. Oye, mira, antes de pasar a los comentarios de Antonieta, nada más quería preguntarles, pues ya sea a ti, o bueno, tú fuiste el que lo mencionó, esta diferencia entre la cuestión de las carencias, o sea, cómo se miden o en qué consisten las carencias, ¿no? Ok, Porque ahí se vio que pues hubo un empeoramiento bastante, más de como el 11%, ¿no? Según. 11,7. Sí, Sí, es bastante. Entonces, pero ¿en qué consiste eso, mano? o sea, lo que pasa es que en México la medición multidimensional está en dos dimensiones. Uno es la dimensión económica. La gente que Ujú, tiene un ingreso abajo de una línea de bienestar es vulnerable por ingresos. Si tú aparte el acceso a salud, seguridad social, servicios en el hogar, si hay rezago educativo, el otro es alimentación bueno, y el otro es para el acceso a jubilación, ¿no? Seguridad social. Si tú tienes, por ejemplo, no tienes acceso a estas cuestiones, al menos una carencia, eres vulnerable en carencias sociales. Entonces, pues no tienes atención médica, por ejemplo, ¿no? Entonces te tienes que atender en el doctor Simi o en cualquier consultorio porque tú no tienes acceso. Puede ser incluso aunque tengas acceso formal, como en muchos municipios pasa, no hay acceso efectivo. Entonces hay una reducción en estas carencias. Y entonces cuando una persona tiene al menos una carencia y aparte tiene un ingreso menor a la línea de bienestar, se considera pobre multidimensional. Entonces, si, por ejemplo, tenemos personas que tienen dos carencias y tienen un ingreso bajo, pero su ingreso aumentó, si ya su ingreso aumenta, ellos ya no van a ser vulnerables en la parte de ingresos. Dejan de ser pobres, pero son vulnerables por carencias. ujú, Entonces, es como un traslado de la población pobre hacia la población con carencias, porque la parte de carencias no se ha atendido. De hecho, bueno, ustedes saben, el INSABI, por ejemplo, cuando se funda y no termina de concretarse lo de las afiliaciones, muchas personas pierden la derecho a biencia, ¿no? Si mal no recuerdo, fue una discusión de por ahí a partir de 2022 en las ENICs. Justamente la ENIC es la fuente de datos que se utiliza para medir la pobreza, ¿no? ujú. Multidimensional. No sé si con Ah, eso. sí, 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 muy bien, muchas gracias. Bueno, Antonieta Barrón, unos 3 minutitos de comentario, así como para que nos orientes hacia dónde debería de ir la discusión. Pues disculpen que yo soy analfabeto funcional y me costó mucho trabajo entrar. Este, son, son enfoques diferentes, ¿sí? Son enfoques diferentes. Agustín hace una referencia del comportamiento de la producción y que efectivamente somos superavitarios sí, en exportaciones, pero son cultivos de exportación. Y si vemos medias nacionales, pues ahí están, sí, efectivamente, sí. Sin embargo, bueno, los cálculos que yo hice, lo que pasa es que no le encuentro. Hay un cuadro que saqué yo de Noé. El trabajo de campo que tenemos está tan hecho de cosas que no me dio tiempo de sacarles un cuadrito ahí porque ando con esas broncas de ese sitio. Este, en el comportamiento del salario, efectivamente hay un crecimiento del salario, el salario mínimo en la agricultura, que es evidente, y hay una contracción
en la pobreza por la forma en que mide la pobreza en función de los salarios mínimos. Si hay un aumento del salario, tiene que disminuir la pobreza extrema, ¿sí? Pero lo que yo encontré con datos del ENIC, y pues lo saqué también por entidad, pero no está, es que la proporción de jornaleros que recibe hasta un salario mínimo pasó del 30 al 60 y tantos por ciento. La gran mayoría recibe hasta un salario mínimo a costa de los que reciben más de uno. En el caso de las mujeres desaparecieron las que reciben más de 3 y más de 5. Y de los hombres se redujo mucho, pero brutalmente. ¿Qué les diré? En 2018 el 12-13% recibía 5 y más salarios mínimos. Para 2025 es 1.5, 1.2. Es brutal la caída en los grupos que reciben más de un salario mínimo. Pero además, otro cuadro que encontré es, bueno, y reciben de un salario mínimo y cuántas horas trabajan. El aumento es pequeño, qué lástima que no saqué los cuadros, pero ahí se nota entre 2019 y 2025, quienes recibieron un salario mínimo, ¿qué proporción trabajó más de 48 horas? Y entonces sube de 6 a 12 en el caso de los hombres y las mujeres de 8 a 10, pero hay un aumento. ¿Qué significa? Que hay una intensificación de la jornada de trabajo, ¿sí? Bueno, y las medias nacionales que dice Omar, que bueno, en general se ve que hay una caída de la pobreza extrema. Hay un cuadro que yo saqué también del ENIC, ¿verdad? Es que qué proporción de la población, esa creo que está aquí, qué proporción de la población trabajadora asalariada agrícola, dedicada en actividades agrícolas, no comió. Ese sí se los voy a presentar. Yo no sé cómo lo explicamos, ¿sí? Porque me das chance, que es el único Pues, cuadro pero que... rapidito porque ya Rapidito, rapidito, andamos bien rapidito. pasados del Mire, tiempo para dejar que la gente mira, ahí participe. está por entidad federativa. Trabajadores o salarios agropecuarios, ENIC 24, ¿sí? Que sintió hambre. Ay, las proporciones son escandalosas, ¿sí? ¿De qué sirvió el aumento del salario mínimo? Bueno, tenemos un montón de respuestas, pero enfoques totalmente diferentes. Eso sí, Agustín, nos vamos a morir no coincidiendo entre tus enfoques y los míos. Pero no importa, está bien, ¿verdad? Está más mejor así. Este, a medias nacionales, la caída, sí, pues no hay caída total, sí. Es una pregunta que tiene el ENIG. Es una pregunta que tiene el ENIC, que pregunta, ¿sintió hambre y no comió? Población, trabajadores subordinados en actividades agrícolas. O sea que Bueno, quedó en como 33% el total de gente que sí, dejó de comer alguna vez. sí, eh, Ya. con todo y Sí, aumento salarial. sí, aumentó un poquito de 33.4 a 33.8. Sí, Bueno, pero hay pues sí, esa algunas es otra, entidades que es de más de, otra medición, sí, diferente. mira, Bueno, Sinaloa, del 45 al 57, donde hay un montón de jornaleros. ujú. Baja California, del 39 al 49. Sí, está ¿Eh? bruto eso. Sí. No, bueno, pues son complementarias las presentaciones, ¿no? O sea, digamos, este es otro lado de la moneda, pues. O Y sea qué que lástima que no encontré el de la jornada con salario porque está bien bonito también. Ujú, muy bien. No, bueno, lo grave ahí es, como me dijiste al final, esto de que los estados más agroexportadores, pues eso en donde se vieron los aumentos más bárbaros, ¿no? Eh, A ver, mira, antes de darte la palabra, Omar, yo quisiera que tomemos varias preguntas del público,
que han estado esperando muy pacientemente, y luego obviamente les voy a dar la palabra a los dos ponentes. Entonces, yo quisiera tomar unas 2 o 3 preguntas del público, si alguien quiere plantear alguna cuestión. Kirsten, en primer lugar. Y yo me voy a apuntar Hola. también, ¿eh? Bueno, no, yo voy a hacer preguntas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Agustín estaba más bien hablando de las zonas de exportación importantes, ¿no? Sí, no, bueno. Entonces, y Omar está viendo las estadísticas de todo el país. Y ya no me acuerdo que también algo por estado, como lo último que vi era el cuadro de Antonieta por estado. Estaba yo, bueno, Omar está tomando los datos nacionales. Ujú. Y mi pregunta es, eh, ¿qué, qué tanto de los jornaleros eh, están en el norte? ¿O cómo está distribuido en el país? O sea, ya por la agricultura de exportación, etcétera, ya está concentrando más los jornaleros. ¿Y qué está pasando? ¿O en el resto del país o todavía hay este movimiento de migración? Porque se habla de los jornaleros migrantes, pero ¿de dónde están migrando? Sur, norte, dentro de las zonas de exportación. Eh, por ejemplo, hoy he leído, no tanto, pero algo en algunos tesis que, que ya que ya los migrantes quedan a vivir en las regiones donde trabajan. O sea, ya son migrantes sedentarios. Gracias. Sí. Bueno, miren, tengo a Carlos Vázquez, a mí y a Heriberto. ¿Alguien más quiere irse apuntando? Bueno, adelante, Carlos. Gracias, buenas tardes. Es una pregunta muy breve y va en el sentido de dos factores que me interesa que no vi reflejados en los análisis. El primero es, en las regiones del norte del país hay un factor, digamos, ambiental, el cual encarece los sistemas de producción, que es la escasez de agua sobre todo, por ejemplo, en el Valle de San Quintín, los sistemas de producción son altamente específicos y tecnificados porque dependen en su mayoría de la desalinización de agua, lo cual incrementa el costo de producción y eso también, por lo tanto, influye en la determinación y formación del ingreso y el pago o el salario que se determina para los trabajadores. Segundo punto que también es importante aquí en el noroeste y el norte del país es las tasas de inflación, que también tienen mucho que ver con la adquisición de los insumos para la producción y también se refleja en el poder adquisitivo del ingreso de los jornaleros. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, miren, yo también quiero ser así súper breve, nada más quería hacer un planteamiento en el siguiente sentido, o sea, de que lo que Agustín ve así como un auge, no me acuerdo qué nombre le puso a la época del gran auge. ¿Cuál fue el nombre que le pusiste? Periodo Dije que épico. me Ah, ayudaran con el épico, nombre, sí, pero dije épico. épico, Bueno, de yo no, crecimiento muy rápido. sí, no sé si me iría al otro extremo y le llamaría el periodo trágico de la agroexportación, porque pues yo creo que lo que se exporta no es solamente intensivo en el uso de recursos muy escasos en México, ¿no? Como son el agua que se acaba de mencionar, pero también, pues, eh, bueno, o sea, son altamente contaminantes, ¿no? Entonces, eh,
Y lo más importante para mí, y esto puede ser, fíjense, uno de los factores explicativos de esa baja en la agroexportación, y sin embargo la producción en sí no ha disminuido. Entonces eso, para mí lo que dice es que está aumentando la cantidad de frutas y verduras que se dedican al mercado interno. Y eso para mí es fabuloso, porque yo creo que lo que los mexicanos más necesitan comer es frutas y verduras, que hace pues unas 4 o 5 décadas eran parte de la dieta tradicional y dejaron de serlo precisamente con la agroexportación. Entonces, digo, ese es otro aspecto pues que habría que analizar, ¿no? Bueno, Heriberto, y luego les damos chance a los... Aún aquí veo que Sí, sí, Ofelia también quiere... sí, Te voy a apuntar, Ofelia. una parte de mi pregunta, Carlos ya la adelantó. Y yo también, entonces, la completo con lo del consumo. Eh, ya hablaron de la inflación y están haciendo mediciones de ingreso y seguramente también del gasto, ¿no? En qué están gastando. Eh, si tienen ya algunos cruces sobre el consumo, qué tipo de consumo están teniendo actualmente por región. Si ya tienen algunos datos sobre eso y también un poco demográficos, si el promedio de edad, en términos de género, parece ser que puede ser parejo, un poco más, también van familias completas, ¿no? Pero no sé si tengan también datos demográficos y también si en esos están incluyendo todavía niños o nada más son adultos, si tienen algunos datos demográficos que nos aclaren esa parte también. Consumo y demografía. Gracias. Bueno, pues Ofelia, adelante. Y muchas gracias, pues muchísimas gracias por las exposiciones muy interesantes de Agustina y Omar y también los comentarios de Antonieta. Y quisiera yo preguntar, pues para los tres, sobre todo Agustín y Omar están, sobre todo Agustín, están viendo los puntos de vista de los empresarios agrícolas. Y a mí me interesaría preguntar cuáles son esos efectos de la baja de producción, del incremento, decremento de los salarios desde ese punto de vista, pero desde las voces, desde las propias voces de los jornaleros agrícolas. Ahí como que esas vivencias, ¿no? Y los puntos de vista de la población jornalera diferenciada, migrante, no migrante, no es tan sencillo como abordar en las estadísticas. Entonces quisiera ver pues sus opiniones, ¿no? Con respecto a esta mirada, a esta otra mirada, que es como bien dice Gerardo, complementaria, pero quisiera ver sus opiniones. Gracias. Bueno, nomás que no sé si sobre eso hicieron investigación, porque esta investigación de la que está informando, pues es más bien como de escritorio, no de campo, ¿no? Pero bueno, adelante, Agustín. Muchísimas gracias. Oigan, y muchísimas gracias por todos sus comentarios. Han sido muy interesantes y son aportaciones importantes. Nosotros no hacemos cálculo de la evolución de la pobreza y sus indicadores de los jornaleros por estado, porque el grupo de jornaleros es un grupo ocupacional relativamente pequeño y los indicadores de pobreza para jornaleros por estado en ENIG no son confiables. Entonces, Ujú. eso no lo hacemos. Como dijo Omar, lo hacemos por región, agrupando estados para que sí te dé una muestra confiable. De otra manera, los niveles brincan mucho. Desde luego, sí hay más población trabajadora con ingresos por debajo del mínimo, pero el punto, porque los salarios mínimos han crecido más del 200% en términos nominales en 6 años, ahora 7, ahora 250% en 7 años. Pero esto no necesariamente quiere decir que esos ingresos sean peores, porque el valor del salario mínimo sí ha subido.
No ha subido el ingreso del trabajador tanto como ha subido el ingreso del salario mínimo, porque los trabajadores que ganaban por arriba del mínimo no han tenido aumentos iguales. Se está achatando la estructura de ingresos de los trabajadores. Pero sí, hay más población por debajo del mínimo por esa razón. Lo que estuvieron haciendo los patrones hasta 2024 con todo el aumento salarial fue como, y creo que lo dijo, creo que lo dijo Antonieta, es emplear más horas menos gente. ¿Por qué? Porque hay muchas prestaciones que son por individuo, no por hora. Si le vas a dar casa, si le vas a dar comida, si le vas a dar etcétera, es un trabajador. Prefiero emplear los 60 horas y darle nada más a uno que estar empleando dos o tres y darles esas prestaciones, pero multiplicadas por dos o tres veces. Entonces, esa fue una estrategia que hizo empequeñecer la fuerza de trabajo en un periodo. Pero ahora ya no lo van a poder hacer, porque la reforma de la semana laboral implica que haya un tope que va a ser cada vez más bajo. Entonces van a tener que emplear más personas y va a empeorar la escasez laboral y no va a haber trabajadores que ganen cantidades un poco desbocadas, que ahorita todavía hay como de 25,000, 30,000 pesos, porque hacen 50 horas extras a la semana. Eso ya no va a pasar, ¿no? O va a estar prohibido por lo menos. Sí va a pasar en el sector informal, con toda seguridad, pero en el sector formal no. Eh, no, yo no me concentré nada más en exportación, Kirsten, me concentré primero en información del IMSS, o sea, los formales, que son una fracción pequeña, y luego el resto de toda la población trabajadora. ¿Dónde están los jornaleros? La mayor concentración de jornaleros en todo el país está en Veracruz. Son más de 300,000. En San Quintín está el 2% de los trabajadores jornaleros del país. Pero tiene un valor simbólico fuertísimo que obviamente no tiene nada que ver con su tamaño, con su magnitud numérica, ¿no? Estoy de acuerdo con lo del agua cara en el norte de México. Solo en el Valle de San Quintín, en 21, y ahorita ya deben ser más, en 21 había 80 plantas desaladoras para nutrir la agricultura y el gobernador y los alcaldes, etcétera, les habían prometido a los pobladores que les iban a hacer una planta desaladora para consumo humano y esa nunca la hicieron. Ahora en el plan, 3 veces la han iniciado y no la hicieron. Ahora en el plan de justicia para San Quintín de la presidenta hay una vez más la oferta de una planta desaladora para consumo humano. Habrá que ver si esto se logra hacer ahora. La edad de los jornaleros sí está envejeciendo más o menos como 0,6 años por año calendario. Nosotros cuando empezamos era de 32 años, ahorita ya va como en 36 años promedio. Pero en Estados Unidos es bastante mayor, son ya como 42, 43 años. Está envejeciendo más en Estados Unidos que en México. Y es un problema de la INOE que yo tengo, y probablemente Omar lo pueda resolver, pero yo no, es que desapareció de la INOE el contingente de población de trabajadores de menos de 15 años. ¿Por qué? Porque se diseñó una encuesta separada que se llama la ENTI, Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, pero no puedes juntar las dos. Entonces, de repente perdimos la información de los niños chiquitos. Digo, porque un trabajador de 15, 16, de hecho es un trabajador legal en la mayor parte de los sectores económicos, aunque no en agricultura, pero los más chiquitos no los vemos, ya no están en la encuesta. Y esa es una pérdida. Puedes usar la ENTI, pero entonces es un análisis totalmente separado que no es representativo de jornaleros. Entonces sí tienes allí un problema. Y como dije, muchísimas gracias. Voy yo entonces. Muy bien. Pues muchas gracias también por las preguntas. Bueno, muy rápido respondiendo varias cosas. Sí, lo que sugiere también Agustín, no sé si esta era dorada, como le quieras llamar,
pero también tiene implicaciones un poco también pensando como lo que decía Gerardo. A mí me preocupa el mercado de tierras, por ejemplo, ¿no? Porque si recordarás, cuando una de las cuestiones en Jalisco es, llega a las Berries y dicen, te pago 30,000 pesos, ¿no? Por rentar y tus derechos de agua y toda esta cuestión, tu cliente, el que sembraba alfalfa, ya no puede competir. Entonces, eso también genera un problema. O sea, sí tiene como, yo creo holísticamente sería muy interesante tener una investigación que considere todas estas cuestiones, ¿no? Tanto la parte ambiental, la parte laboral, y aparte también, una de las cosas que dijiste, Agustín, con esta cuestión en Sayula, por ejemplo, lo vimos esto que de repente llegan 10,000 personas a vivir allí y la clínica no tiene ni una cama más, ni un medicamento más, entonces eso genera una presión muy fuerte, porque aparte son población joven, entonces la gente, los doctores tienen otro tipo de población a la que atienden, entonces es un problema en la clínica. Y eso es una cuestión, digo, es una de muchas cuestiones que se pueden hablar en Jalisco, en Baja California, ¿no? Bueno, eso es un punto. Ahora, respecto a lo que decía Antonieta sobre lo del hambre, yo nada más ahí, Antonieta, digo, tendría cuidado por la cuestión de la representatividad, porque como la ENIC, o sea, es interesante, es una base de datos muy buena, pero por ejemplo, el problema es de que si tú quieres tú puedes tener el número de jornaleros que, Kirsten, aquí te lo voy a enseñar, que ya lo puse, ahorita te lo enseño rápido. Puedes decir, el número de jornaleros es tanto por estado, ¿no? Pero ya cuando te quieres ir a particularizar sobre preguntas específicas, no hay representatividad a nivel incluso regional, mucho menos representatividad estatal. Entonces, si tú hablas de eso, el dato es muy variable. Entonces, que puede generar un problema. Tú la vez pasada nos mostraste también que había en el de Ciudad de México, si no me recuerdo, un cambio así muy fuerte, ¿no? De 80 y tantos a 8. O sea, ese es el problema cuando se tienen eso, se llama áreas pequeñas, ¿no? Y ante ese Ujú. problema se requiere tener una fuente con más información más baja, o sea, un censo, por ejemplo, pero los censos no son buenos para captar esta información. Y aparte de esta pregunta de lo del el hambre, es justamente un bloque para inseguridad alimentaria, una de las carencias que mide la pobreza. Entonces, si se mide en conjunto, puede ser que esa esté aumentando, pero la otra no. Ok, y voy rápido con lo de Carlos, completamente de acuerdo, la parte del agua, eso también genera un problema. Hay también esta cuestión de la pobreza energética, por ejemplo, en cuanto a los jornaleros, en cuanto al acceso, en cuanto a las condiciones laborales de vida a las que se enfrentan, por ejemplo, ¿no? Hay muchas colonias en San Quintín nuevas que no tienen luz, no tienen agua. Entonces, de repente, se fundan nuevas colonias, están hablando de paneles solares, ya ahorita está este plan de justicia, pero justamente eran parte de las demandas que la gente estaba considerando, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente así con lo que estábamos hablando. En la parte de ingresos, yo nada más les quiero mostrar rápido tres cosas, no me tardo nada. Este, no, esto no, es este. Aquí, bueno, primero, Kirsten, aquí está el número de jornaleros que hay en todo el país. Básicamente, Agustín hablaba de justo Veracruz, casi 300,000, pero esos hay que ver la diferencia, ¿no? Mientras en Baja California son como 42,000, la otra es Baja Sur, perdón, se me fue ahí. Aquí el trabajo es más continuo, en el otro es mucho más eventual, es mucho más discontinuo, entonces por eso también hay esta migración de Chiapas y todos estos estados, de los estados más pobres hacia Baja California, ¿no? Y una cosa que estamos trabajando con Cecilia Salgado, que es un poquito los efectos del aumento del salario mínimo asalariados y no salariados, y hemos estado encontrando en salarios, que es un trabajo que está en desarrollo, en cuanto a percentiles de ingreso, que aquellos donde hay el aumento de salarios le ayudó a la parte baja respecto de jornaleros respecto a los otros asalariados, a los otros asalariados no agrícolas, pero ese efecto se diluye a partir como del percentil 30, es decir, los efectos del salario mínimo se concentran en esta parte baja, en el mercado formal y en el mercado informal es un poco en la parte muy baja, eso se llama efecto faro, también cuando la presión del salario formal presiona a los informales a que aumenten el salario, y eso digo, es una cuestión en desarrollo, pero es parte justamente de ver que esto para nosotros es un enfoque, es un efecto más monetario que otra cosa, ¿no? La parte de las carencias no se acaban, eso que justamente si tienen hambre o si no tienen cómo atenderse o las escuelas, eso también se afecta, porque acuérdense también que incluso en Sinaloa antes habían escuelas en varios de los
los campamentos, se quitaron, ¿no? Se quitaron varios apoyos y se dejaron de tener escuelas para los muchachos, los hijos de los jornaleros. Entonces eso también ha generado problemas, ¿no? Entonces yo creo que es importante ir más allá de ver la parte de las carencias también, considerarlas, ¿no? Y ver estudiar el bienestar de los jornaleros, ¿no? En esta parte. Y en las empresas, lo último que quería comentar, el efecto también del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio ha pegado bastante, ¿no? Tenemos una apreciación del peso que eso golpea mucho a los exportadores, y aquí en San Quintín hubo incluso cambio en muchas de las empresas grandes, ¿no? De los consejos directivos, hay un mayor uso del saliendo pagando, que son estos trabajadores informales que trabajan casi por día. Uno ve, se mete a Facebook y ve, necesito trabajar por la colonia Vicente Guerrero. Hay jale, y la gente, sí, aquí hay tal lugar. Y entonces el saliendo pagando es muy cómodo para ellos en parte de esta flexibilidad laboral, lo que no quiere decir que sea bueno, ¿no? Pero es justamente una de las cuestiones que sería importante estudiar más a fondo, ¿no? Gracias. Sí, bueno, Antonieta, no sé si quieras agregar algo en particular. Me pareció muy interesante el término que usó, pues creo que Agustín, sobre el achatamiento de los salarios, que tú implícitamente lo habías mencionado, ¿no? Porque decías que la gente que estaba ganando un poco más, pues ya ganaba menos, ¿no? Yo creo que eso, pues, es una expresión de este achatamiento, ¿no? Sí, yo creo que, como señaló Omar, que hay muchas cosas pendientes porque la composición de la fuerza de trabajo en Veracruz no se parece a la de Baja California o la de Sinaloa o la de Sonora, pero entre las cosas, en el análisis del salario me parece que tiene muchas aristas. Ya encontré uno. Ujú. Este, tiene muchas aristas. Mira, aquí está, los que reciben hasta un salario mínimo en 2019, más de 48 horas, el 5%, y en 2024 o 25 no ve bien, el 12,8%, ¿sí? Esto es una intensificación, es para los hombres, y para las mujeres pasa de 6 a 9, poquito menos. Ese es un problema de intensificación de jornada de trabajo, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando le entremos a los salarios, las medias no nos dicen mucho, ¿sí? Sí, bueno, Nos y esto podemos ir está. al dato Ujú. global del ENIC o del ENOE, porque el Sí, ENIC tiene sus limitaciones para el análisis, pues sí, para los ingresos, pero no para la ocupación, ¿verdad? Ni los salarios, a lo mejor. Perdón, ni las condiciones de trabajo, el ENIC tiene unas virtudes que son diferentes a eso, y que pues habría que tomar en cuenta también cuando hagamos análisis de salarios, de composición. Pues, lo que no nos va a dar ninguna fuente es la composición, cuántos migrantes temporales y cuántos asentados. No hay. ¿Ah, sí? ¿Sí hay? Pues ahí te dice trabajadores temporales y permanentes, pero no dice migrantes. Hay migrantes asentados también que da el censo de población, pero los temporales, esos que van de un lado para otro con corrientes migratorias, pues si sabes dónde sacarlas, avísame, Agustín, porque yo no sé. Ujú. Pero bueno, es sí. todo. Gracias. Sí, bueno, esto está relacionado en parte, creo, con lo que se mencionaba también de que eh, como ahora tienen que dar una serie de prestaciones, ¿no? Los patrones favorecen contratar tal vez menos trabajadores que reciban más prestaciones, ¿no? En fin, Y les pues intensifica. se ve que la agricultura de exportación está en un periodo de flujo, ¿no? Tal vez bajando la exportación, pero no la producción, según entendí, lo cual podría indicar que se está dedicando más frutas y verduras al mercado interno, lo cual a mí me parece magnífico, ¿no? Bueno, pues miren, por lo pronto creo que voy a dejar de grabar, y si quieren quedarse a platicar un rato, pues aquí nos quedamos. Muchas gracias, Gerardo.